Buenas tardes para todos, qué rico tenerlos aquí otra vez. Empezamos este año, esta es nuestra primera sesión traducida. Hoy tenemos la sesión con Malabika Shaw. Malabika, no sé si se va a presentar ella finalmente, Chris. Would you like to introduce yourself, Malabika? I was hoping you would do that, Veronica. Ella esperaba que Verónica lo hiciera. Dile que ella conoce mejor todo lo que tiene para contarnos. You have a much greater insight on everything that you want to tell us. Okay, so very quickly, Ok, muy rápidamente. I have been practicing spiritual response therapy from 2003. I have learned with Robert. I have had many other teachers also. And Okay. I'm teaching from 2006. Muy rápidamente les cuento que he estado practicando TRE desde el 2003. Tomé clases directamente con Robert y con otros maestros también y he estado enseñando TRE desde el 2006. I have to tell you that when I first learned, it was very difficult for me because I came from a very left brain profession. I was in management training. Ok, tengo que decirles que al principio, cuando aprendí la técnica del TRE, para mí fue muy difícil porque yo me dedicaba a temas de entrenamiento de negocios. So I could not understand this pendulum and how it worked. So it was really hard. Entonces no podía entender todo el tema de cómo funcionaba el péndulo y cómo se hacía y para mí eso fue muy difícil. But little by little, I learned to embody that, the idea and the practice. And I realized that that was probably the biggest challenge I had to overcome to do this SRT work. Pero poco a poco me fui apropiando de la idea y de la práctica de hacer TRE y después me di cuenta que ese era uno de los más grandes retos que tenía al momento de hacer la terapia. And this is why I offered to do this session, because even with my students, I find a lot of students have difficulty in really getting good answers. And that is because they still need time to embody it. Y esta fue la razón por la cual decidí ofrecer esta charla, porque todavía tengo estudiantes que tienen muchísima dificultad de poder obtener buenas respuestas y encontré con el tiempo que la razón es porque les hace falta apersonarse o hacer propia la práctica de TRE. That's about it. I started teaching online. I was the first one to teach online in 2013 as an experiment because Spirit was guiding me to teach. I had one student in my first class. now my classes are pretty full. Okay. Y bueno, eso es más o menos eso. Yo empecé a enseñar online. Fui la primera profesora maestra que empezó a enseñar TRE de manera online en el 2013. Mi primera clase tuvo un solo estudiante y pues bueno, ha sido una gran bendición y ahora mis clases andan siempre llenas. That is it. Then anything else you want to know, you will have to ask me questions. Gracias, Eso es. Malabika. Si quieren saber algo más, tienen que hacerme preguntas. Gracias. Cris, yo creo que podemos entonces empezar con la práctica de hoy que se llama Cómo hacer de la práctica de TRE algo tuyo. Y Malabika va a empezar con una meditación. Okay, so Veronica is just mentioning that we are ready to begin the session embodying SRT practice and that you would like to start with meditation. Okay, so the meditation, even before the meditation, I want to do something, a little exercise, okay?
Ok, antes de la meditación quisiera hacer un ejercicio, ¿ok? All right. So I'd like you to stand up if you don't mind. Que por favor se ponen de pie. Like, and just stand with your feet shoulder width on the ground, flat on the ground. Párense con sus pies planos en la tierra y alineados los hombros y las costillas. And your knees are unlocked, so your body can move. Y liberen un poco las rodillas para que su cuerpo se pueda mover. Okay, so just breathe and notice where the breath is beginning and where it is ending. Entonces traten de traer su atención a la respiración, traten de revisar en dónde empieza la respiración y en dónde termina. So don't do anything with the breath, just notice. Sometimes it starts high up, sometimes in the chest, sometimes in the belly, sometimes even lower. Just notice, where is it? No hay necesidad de hacer nada con la respiración, solamente traten de tomar conciencia de dónde viene, si viene del pecho, del abdomen, de más abajo. Miren, tomen nota de dónde está. Okay, so now I'm going to ask you to think of something that you really get upset about. You get angry, want to push it away. Something Ahora les voy a pedir que por favor piensen en algo que los molesta, algo que les haga dar enojo, que les dé mal genio, algo que quieran empujar lejos. So get into that experience, just feel that feeling. Métanse en esa experiencia, traten de sentir esa sensación. And now notice the body and the breath. Y ahora tomen atención sobre lo que está haciendo el cuerpo y la respiración. Just notice what is the body doing, what is the breath doing. Presten atención a lo que está haciendo la respiración y el cuerpo. Okay, we're going to change that thought and we're going to change the feeling. Ok, entonces vamos a querer cambiar ese pensamiento en orden para poder cambiar la sensación. So now think of something that you really love. Somebody, maybe one person, maybe your pet, maybe an outdoor place, maybe the sunrise, something that makes you feel that life is so good. Ahora quiero que piensen en algo que les haga sentir mucho amor. En una persona, una mascota, de pronto puede ser algún lugar en las afueras, algún sitio o algo que las haga sentir muy bien acá. And now notice the body and now notice the breath. Y ahora presten atención a lo que le está pasando al cuerpo y a la respiración. Okay. You will feel a difference between the two emotions and thoughts. Van a sentir una diferencia entre las dos emociones y los dos pensamientos. So just remember it and let's sit down and do a meditation now. Entonces recuerden eso y sentémonos y vamos a hacer la meditación. So after the meditation, I would like one or two of you to share your experience then, okay? Después de la meditación, quisiera que una o dos personas pudieran compartir su experiencia, ¿ok? All right, this time close your eyes. Cierren los ojos, por favor. Keep your hands open on your lap, facing up, like receiving. Abran las palmas de sus manos hacia arriba, como si estuvieran recibiendo. And take a deep breath. Tomen una respiración profunda. Just pay attention to how the body is feeling now. Y pon atención a cómo se está sintiendo el cuerpo ahora. If there is any tightness or any tension, just breathe into that area. Si hay alguna rigidez o alguna tensión, simplemente respiren hacia esa área. And as you breathe out, it will dissolve.
Y a medida que van exhalando, se va disolviendo. Now bring your attention to your heart center, center of the chest. Ahora presten atención al centro del corazón, en medio del pecho. And as you breathe in, pretend that you are gathering the energy into your heart and take a nice deep breath. Y a medida que van inhalando, sientan cómo van recogiendo toda la energía positiva y la van trayendo con la respiración, con una gran inhalación. So you're receiving the world and life into your heart. De manera que están recibiendo el mundo y la vida hacia su corazón. And also when you breathe out, pretend that you are sending out love from your heart to the world. Y a medida que van exhalando, piensen en que están enviando amor hacia el mundo. So we are going to take a few breaths, breathing in the energy, deep, and sending out the love far and wide with intention. Go ahead. Vamos a tomar unas respiraciones en donde vamos a inhalar amor profundamente y vamos a exhalar todo ese amor lejos hacia el mundo. And as you do, notice how the body is feeling when you're sending out the love and receiving the world in your heart. Y a medida que van haciendo esto, noten cómo se van sintiendo en la medida en la que van enviando el amor y recibiendo el mundo en su corazón. And then we will create an intention. We're going to call our high self and spirit to come in alignment with me. Y vamos a poner una intención, vamos a convocar a yo superior y a espíritu para que creen una alineación conmigo. And breathe that thought in. Y inhalen en ese pensamiento. I have invited spirit and spirit is coming within me. He invitado a espíritu y espíritu está viniendo en mí. And when I embody spirit, spirit and I are one. Y cuando estoy con espíritu, espíritu y yo somos uno solo. Breathe. Let's take a few more breaths with that thought. Tomemos unas respiraciones más con ese pensamiento. Okay, very nice. Ok, Thank muy you. bien. Gracias. So I want one or two of you to tell me what you noticed. Ok, ahora quisiera que una o dos de ustedes me dijeran qué notaron. Pueden, si quieren, alzar la mano, por lo que los micrófonos están cerrados. Mics are muted, so Veronica is saying that they can raise their hands on the platform. Raise your hand. Suban la mano. Nadie quiere compartir lo que... Adriana. Alison. A ver. Espérame un minuto. La primera... Ah, no, ya la quitó. Entonces vamos a pedirle a Alison. Espera, dame un segundo. Unmute. No. Hola, Alison. Creo que ya puedes. Hola, ¿y me escuchas? Sí, perfecto. Hola, hola Malabika, hola Cris, hola a todos. Hello. Bueno, yo quería darme este regalo de estar con Malabika hoy en esta clase. Quería como
como soltar todo y como decir, bueno, quiero estar en esta clase con Malabika y todo lo que la sabiduría de ella nos llegue a todos. Y la experiencia con el ejercicio anterior de respiración y de, bueno, Cris, traduce. Estoy hablando mucho, por favor. So she wanted to give herself this gift of being with you in this class, Malabika. That's Allison's message. Thank you. She wanted to give herself this gift of being right next to your wisdom, and that wisdom is going to reach everyone. As far as this experience goes, continue, Allison. Ok, entonces, nos hiciste un ejercicio antes en donde pensáramos en algo negativo y luego en algo positivo. You gave us okay, an exercise to do something, to think about something negative, and then we would think about something positive. Yeah. Y eso me permitió a mí mirar cómo mi cuerpo está sintonizado con la parte negativa y la positiva. Y es increíble cómo se observa eso, ¿no? Cómo el cuerpo se tensiona y vive toda esa cantidad de cosas negativas, pero luego, si tú respiras y piensas en esos momentos de liberación, es mágico el proceso, es decir, uno suelta, ¿no? So that allowed me to have the chance to see how my body would react towards a positive and a negative stimulus. And my body would be tuning towards the negative by tensioning up and becoming more rigid. And while we were able to breathe, it would relax. And it was almost like magic because you're just letting go. And it was good. Very nice. Y la meditación fue muy linda porque es sentir la presencia de yo superior y espíritu en nosotros. Fue muy linda. Gracias. And the meditation was very lovely because it was like feeling spirits and high selves presence within us. So thank you very much. Very wonderful. Thank you. Maravilloso. Gracias. Somebody else had a hand up. Indira, was it? ¿Alguien más tenía la mano levantada? ¿Fue Indira? Indy. Sí. Ah. Espérame, levanta la mano para poder quitarte el... Allá, aquí estás. Hola. Muchas gracias, Vero. Un saludo muy especial a todas. A mi maestra Alison, a Vero, tan hermosa, Vero Bonilla, muchas gracias por estos espacios. A la maestra Malabika, muchas gracias. Mi sensación coincide con la de Alison, con el tema de la energía positiva, pues el pensamiento positivo y el pensamiento negativo. Yes. Okay. Yeah, I'm just taking notes. So she says, hello, hi, everyone. I wanted to thank my teacher, Allison, and Malabika for being here. And she agrees with Allison that her sensation was about how the reaction was towards the positive and the negative energy and the thoughts that we were having. Y con la meditación me pasó algo muy particular, y es que antes de que Malabika dijera que inhaláramos el amor y exhaláramos el amor, pues pude sentir que eso iba a pasar. Okay, so something very peculiar happened to me during the meditation, and that was that right before Malabika said to inhale, to take a deep breath of love, and to exhale love, she truly felt that it was going to happen that way. Y sentí unos deseos muy profundos de llorar, pero no era como querer llorar con tristeza, sino con emoción. Eso me pasó. Muchas gracias. And she was filled with this emotion, that she wanted just to bawl, like crying, like bawling. And
and that it wasn't about sadness. It was just like a nostalgia kind of feeling that she felt, and that was what happened for her. Thank you for sharing. That is when your heart really opens. We feel like crying because it's such a wonderful feeling. Eso sucede cuando abrimos el corazón, porque le da a uno la sensación de llorar, y eso significa que realmente estás abriendo tu corazón. Es una sensación maravillosa, dice. Yeah. Okay. Pues tenemos otra persona que quiere compartir también, We have Fabiola. another person that would like to share, and we also have a text, Vero, Okay, on the so chat. let's do this, the last share, and then whatever is on the chat, if you will read that. Okay, una última compartida de la experiencia, lo que está en el chat, y ya. Hola, buenas tardes. Ajá. Quería compartir cortito lo que me ocurrió a mí, que no había notado hasta ahorita. Y es que en la tarde estuve leyendo un poco sobre los arcángeles y descubrí que mi arcángel es el arcángel Chamuel. Okay, so she says that she wanted to say something that she hadn't noticed before, and that this afternoon she was reading about archangels, and that she came to know that her archangel was Archangel Shamiel. Y justo puse una alarma en mi teléfono para recordar que hora de aquí de Venezuela a las 7 quería entrar a la práctica de hoy. Pero previo a eso, a las 6 de aquí de Venezuela, hice una meditación para este arcángel, que se consagra los días martes, y además es mi arcángel, y para mi sorpresa, la energía que se invoca es la energía del amor, y la meditación básicamente fue muy parecida a la meditación que acabamos de hacer. Fue maravilloso. So she set the alarm for today's event, which in her hour in Venezuela is at 7 p.m. So that's an hour before. And an hour before, she did a meditation with Archangel Shamiel, and she noticed that meditation, it was about the energy of the archangel, which celebrates his day on Tuesdays, and that meditation with the archangel was all about love, and it was very similar to the things that you talked about during your meditation. Samuel es el color rosa y es la presencia pura del amor. Gracias. Samuel is an archangel that glows in pink light and is known to be the archangel of love. Thank you for sharing. Gracias por compartir. And what's in the chat? In the chat, Jessica wrote, my body moved. Perdóname un segundo y lo leo, Cris, para que quede en la grabación. Okay, perfecto. Dice, mi cuerpo se movió hacia atrás cuando pensé en algo que me molestaba, se inclinaba hacia adelante cuando eran pensamientos positivos. En la meditación sentí algo en la columna, algo incómodo. Pedí a Espíritu que removiera cualquier energía discordante. Okay, so Jessica wrote, my body moved backwards, but towards the back, when she was thinking about something that was negative, something that was bothering her. And it leaned forward when it was a positive thought. During the meditation, she felt something that was very uncomfortable in her spine. So she asked Spirit to remove any discordant energy. That was it. Thank you for sharing that, because that happens a lot when our mind gets into a negative space. We want to go away from it, so we move back, right? Gracias por compartir. Y eso sí sucede muchísimo. Cuando nuestra mente llega a un espacio como negativo, la reacción de nuestro cuerpo es como tratar de moverse como para evadir el tema. And something positive wants us to go closer to it, right? Yeah. Y algo positivo nos hace movernos hacia algo más cercano. And the other thing is that when we breathe in and we are tuned into something positive,
our intuition becomes very sharp. Y la otra cosa es que cuando respiramos, cuando inhalamos y logramos sintonizarnos con esa energía positiva, nuestra intuición se vuelve súper exacta, muy, muy fija. Okay, so let's go into the practice of our SRT, because that's what this is all about. Ok, ahora vamos a la práctica de TRE porque de esto se trata todo. So I'm going to ask you to do a quick prep to work and go to a number chart and ask Spirit, how much am I embodying the prayer, Spirit and I are one? Ok, entonces les voy a pedir que hagan una preparación para trabajar muy rápida y luego vayan a un gráfico con números. Y en este gráfico con números, por favor, le preguntan a Espíritu qué tan suya están haciendo la oración. Espíritu y yo somos uno solo. ¿Qué tan apropiados están ustedes de esa oración? Espíritu y yo somos uno solo. And just get that number, that's all. Y simplemente obtengan ese número, eso es todo. Okay, so let's continue. Ok, continuemos. So when we do SRT, we have to be in alignment with high self and spirit. It's one connection, one link. Ok, entonces cuando hacemos SRT, tenemos que estar en alineación con yo superior y con espíritu. Es un solo vínculo, es una sola alineación. Okay, some of you are getting 100%. Congratulations, that is very good, but it takes a while to get to that space. Ok, en el chat Malabika se dio cuenta que hay algunos de ustedes que están llegando ya a un 100% y dice que toma un tiempo poder llegar a esa conexión. So you may have your own prayer when you begin SRT, but Robert used to say, Spirit and Father and I are one. We work as a team. Ustedes pueden tener la oración que ustedes quieran tener en el momento en el que se están preparando para trabajar. Robert solía utilizar muchísimo la oración, mi padre y yo somos uno solo y trabajamos juntos en equipo. So I am thinking that if Spirit and I are one, we are already a team. I don't have to say that in my prayer. So I always start a prayer by saying, Spirit and I are one. Spirit, my high self and I, we speak with one voice. Entonces, cuando yo digo espíritu y yo somos uno solo y trabajamos juntos como equipo, si ya somos uno solo, pues es redundante decir que somos uno como equipo. Recuerden que estamos trabajando espíritu, mi yo superior y yo en unicidad. And of course, you know that the ego has to be less than 3%. We put it on the back burner. Y recuerden que tuvimos que haber puesto nuestro ego por debajo del 3%, lo tuvimos que dejar ahí en la parte de atrás. Now, it's only when we are fully embodied, that we are feeling that in the body, then we know that that is happening. Y solamente cuando estamos completamente apropiados de esa sensación, de ese sentimiento, es cuando logramos esa conexión. So I want to remind you that this pendulum which you use to do SRT is not the real dowsing instrument. Y quiero recordarles que el péndulo que utilizamos
entre no es la herramienta que utilizamos, la verdadera herramienta de la radiestesia. The real dowsing instrument is this body. La verdadera herramienta de la radiestesia es este cuerpo. The pendulum magnifies the signals. El péndulo magnifica las señales. And it also helps us to, find out in 20 different things which is the correct one. Y también nos ayuda, y también nos ayuda a encontrar en una gráfica de 20 cosas diferentes cuál es la correcta. Yeah, but when we learn to embody the work, after a while, our bodies become sensitive enough to already know through the feelings what the correct answer is. And some of you must already be feeling that. Y a medida que vamos practicando, nuestro cuerpo se va sensibilizando a esas respuestas correctas y nuestro cuerpo ya sabe cuál es. Y es muy probable que muchos de ustedes ya estén sintiendo esa sensibilización. So this is very important in doing good SRT work. All good practitioners who have good results have learned to embody the spirit and I one, have learned to embody the high self's voice into the body itself. Y esto es muy importante en la práctica de TRE, porque los mejores practicantes, los mejores terapeutas de TRE son personas que realmente se apropian de esa sensación de ser uno solo con espíritu y con yo superior y de tener esa conexión. So when you have that connection, you know how your pendulum feels. Because when we are clear and the energy is clear and we pick up the pendulum, it feels very light and very easy to move. Entonces, cuando hacen esa conexión, es muy fácil darse cuenta de cómo se siente el péndulo, porque el péndulo se siente muy ligero y se mueve muy fácilmente. When there is interference, you also know this, when there is interference and the pendulum feels heavy, it moves funny, it shows you something and then it moves to something else. So it can kind of has a confusing movement. Y cuando hay interferencias, que también esto lo saben ustedes, el péndulo se siente muy pesado y se mueve en maneras muy raras. Y a veces me indica una respuesta aquí y una respuesta acá y no tiene nada que ver y a veces me da respuestas que son como muy confusas. So that's what I'm suggesting to you, that you have to become sensitive enough to your body, to your feeling, to be able to say when you're getting true answers and when there is an interference. Lo que estoy sugiriendo acá es que se vuelvan tan sensibles para lograr darse cuenta desde el cuerpo y desde la sensación cuando las respuestas que están obteniendo son respuestas que son realmente verdaderas y cuando no. So here are some ideas on how we can do that if we are, not getting 100% pure connection. Ok, entonces lo que voy a hacer es que les voy a dar algunas ideas de cómo lograr esa conexión en caso tal de que la respuesta que hayan obtenido no haya sido un 100%. The first thing is that when you say a prayer, like Spirit and I are one, you have to believe it. You have to believe that when you invite Spirit, Spirit comes into your body. Lo primero que tienen que hacer es que en el momento en el que están haciendo la oración, Espíritu y yo somos uno solo, se crean que efectivamente Espíritu ha venido para hacer esta sesión. That's the first thing. So you are not going to doubt it. Eso es lo primero y es algo que no lo van a dudar. And do this like a meditation like we did just now, before you even say the prayer, of bringing a lot of love into your heart. Think of something that's wonderful
and feel that body sensation that you felt when we did the meditation. Entonces lo van a hacer como si fuera una meditación. Van a sentir todo ese amor y atraer todo ese amor hacia su corazón. Van a pensar en esos pensamientos positivos y maravillosos y van a atraer a esa sensación, a sentirla. Then think of the person you're going to do the clearing for. If it's yourself, think of yourself. If it's for somebody else, think of that person. Y van a pensar en la persona a la que le van a hacer la limpieza. Si es para ustedes, piensen en ustedes. Si es para otra persona, pues piensen en la otra persona. And then actually feel yourself sending out love from your heart, like we did in the meditation. Y luego van a sentir cómo van ustedes a enviar ese amor, como lo hicimos en la meditación. Even to yourself. This is most important. You have to first love yourself. You can't love anybody else otherwise. Incluso cuando sea ustedes mismos. El amor propio es una de las cosas más importantes. Si hay que enviarse amor a ustedes mismos, háganlo, o si no, no van a poder amar a nadie más de otra manera. Okay. And then you say the prayer, spirit, and I are one, and then you go into the prepping your high self and to your charts afterwards. Y luego de decir la oración, Espíritu y yo somos uno solo, van a ir al gráfico de números. Okay, so first the meditation, then the prayer, believe in the prayer. Then the next thing you have to do is pay attention to your body. How is the body feeling? If it is not feeling light and easy, then you have to breathe that easiness back into the body. Entonces, lo primero que van a hacer es una meditación. Luego van a hacer la oración y a creerla. Y luego van a poner atención a su cuerpo. Van a prestar atención a su cuerpo. ¿Qué es lo que están sintiendo? ¿Se siente fácil? ¿Se siente ligero? Y si no se siente así, entonces hay que respirar. So if we have not aligned the body and the mind and the intention together, then we will run into problems. Si no hemos hecho la alineación del cuerpo, de la mente y de la intención, ahí es donde vamos a encontrar problemas. Okay, so then if let's say we are trying to prep to work and it's not working, I'm getting interference. You'll go, oh, it's not working. And immediately get into negative space. It'll get worse. It won't get better, right? Entonces, digamos que ustedes van a hacer una preparación para trabajar y encuentran que tienen bloqueos e interferencias. Eso significa que no está trabajando. ¿Y qué les pasa? ¡Bum! Inmediatamente se meten ustedes en un espacio que es negativo. Y eso lo único que va a hacer es empeorar las cosas. So instead, because when you get into a negative mind space, your energy will block. It will not receive the true answer. So instead, you just put your pendulum down and sit back and take a deep breath. Spirit and I are one, and take a deep breath till you feel that lightness come back. Entonces, lo que van a hacer es que, porque cuando se meten en ese espacio mental negativo, se bloquea todo. Y lo que pasa es que no van a poder conseguir las respuestas correctas. Entonces, ¿qué van a hacer? Van a poner su péndulo en el escritorio, en la mesa, y van a tomar una respiración. Y van a repetir la oración. Espíritu y yo somos uno solo. Okay. So breathe. Whenever there is you feel that there is interference, always breathe and bring that love back in and open that heart again. Entonces, cuando sientan esa interferencia, van a respirar y van a traer hacia ustedes todo ese amor con cada inhalación. So you will find that your answers will come clearer. Your pendulum will definitely feel
like you're getting clear answers. And when it is not, you will know by the way this moves that the answer is not correct. Y así entonces van a poder encontrar las respuestas mucho más claramente. Van a sentir que el péndulo les va a dar a ustedes respuestas más claras. De lo contrario, van a sentir que el péndulo se va a empezar a mover de manera rara. So what I'm suggesting here is that not only look and read what the pendulum is saying, but also feel it in the body. That is your main indicator. Entonces lo que estoy sugiriendo acá es que no solamente miren y lean lo que les está diciendo el péndulo, sino que sientan con su cuerpo lo que les está diciendo el cuerpo. Y eso es un gran indicador. Okay, so let me see. Maybe I should stop here and see if anybody has any questions, and then we can go ahead. How much time do we have, Veronica? 10 minutes, but it's okay, Malabika. If you take some other minutes, we can do a there's few no questions problem. if there is any. Then I will give some more ideas. Ok, Voy a abrir entonces, los micrófonos, perdona, Cris. Voy a abrir los micrófonos para, pues, si quieren preguntar. Malabika dice que si quieren, vamos a parar acá para poder hacer preguntas y abrir el micrófono para quien quiera preguntar algo. Hi, Malabika. Hello, hi. I just wanted to, I have a question. When you have a client that it's very skeptic, Mhm. how do you make him feel as you're feeling when you're doing the job? And the charts are very, very difficult to explain. Chris, you want to translate that? Yeah. Ya. Pilar está preguntando ¿quieres hacer tú la pregunta en español, Pilar? ¿De pronto? Sí, si quieres, no, nada más. Dale. Si te toca un cliente que es muy, muy escéptico a la terapia de respuesta espiritual y te tocan charts que son como muy elevados, que no entiendes tú realmente cómo, o sea, lo que le está saliendo, cómo le explicas al cliente y cómo puedes hacer tuyo eso que te está saliendo en el chart para que esté tranquilo el cliente. Voy a darle un poquito más de información que diste en español a Malabika para complementarle la pregunta para que te pueda dar una respuesta un poco más puntual. So she's asking about specifically when you're dealing with skeptic clients and you get in high level charts. Yeah. So there are two parts to this question. One is a skeptic client and the higher level charts. So let's look at the first part first. Ok, hay dos partes para esta pregunta. Uno, que el cliente sea escéptico y dos, que estamos hablando de gráficos avanzados. Entonces miremos primero la primera parte. Okay, the simpler answer to higher level charts is you have to know the charts well, because difficult to answer is only because you find it difficult to understand. Okay. Ok, entonces en los gráficos avanzados los tienen que conocer muy bien, los deben conocer muy bien, porque la dificultad que se presenta al momento de poder responder es por esa falta de conocimiento de cómo puedo interpretar. So I don't know if the books are available in Spanish. I think they are. They have the explanations of all the terms in the higher charts. No sé si el libro de Robert está disponible en español, pero en ese libro está disponible la definición de todos los términos que se utilizan en los gráficos avanzados. They're not available, the books?
Well, the book is available, but the last Spanish edition did not involve the latest edition in English. So not all the terms and not all the information is there. Not all the But it's, charts. igual no es oficial. Lo que está en este momento traducido no es oficial. Entonces, los libros solo están en inglés. Okay, and the translation that we have is a non-official one. So we only have the English books. So what I suggest you do, when you're doing a clearing and higher level terms are coming up, you meditate on that. Ask Spirit. Spirit will tell you. You have intuition. You ask the questions and Spirit will tell you. This is the way Robert downloaded the whole thing, by asking Spirit, what does this mean? What is it? Okay. Okay. Lo que ella sugiere al limpiar con gráficos avanzados es meditar, pedirle a Espíritu, ¿qué es lo que me está tratando de decir esto? Y utilizar la intuición. De esta manera fue como Robert canalizó toda la técnica. Él le hacía preguntas a Espíritu. Espíritu, ¿qué es lo que me estás tratando de decir con esto? Explícame. Y recibía la información. Thank you. Yeah. The second part of your question about the skeptic client. La segunda parte, en cuanto al cliente escéptico. So this is what I do. When somebody calls me and says, I want an SRT clearing, I will first talk to them before I accept them as a client. And I tell them, this is spiritual work, and it is about your soul's agenda, which is a little different from your personality agenda here on earth, right? Yeah. And so I will tell them that sometimes the soul goes deeper and tells you things that you may not expect, but I will tell you what it is. It is up to you to accept it or not accept. And you must be very clear. Sorry, I will stop while it's Chris. Yes, it's okay. I was running out of room in the page. Okay, entonces, en cuanto al cliente escéptico, lo que hace Malabika, ella dice lo siguiente. Cuando alguien a mí me llama y me dice, quiero una sesión de TRE, yo inmediatamente lo paro y le digo, antes de aceptarlo, le digo, mira, este es un trabajo que es un trabajo espiritual. Y lo que te voy a decir es sobre el plan que tiene tu alma, que es muy diferente al plan que tiene tu personalidad aquí en la Tierra. La información que me dan es a nivel de profundidad de alma. Y muchas de esas cosas tú no te vas a esperar que te las diga, pero igual te las voy a decir. Depende de ti si las quieres aceptar o no. Up to you. It's up to you if you accept them or not. So if you follow the spiritual healing principle that you are channeling what you are receiving from spirit and high self, it is not your personal agenda. Then entonces, si ustedes siguen el principio de sanación espiritual, lo que ustedes están haciendo, están canalizando a yo superior y a espíritu. Entonces ahí no está metido el plan de ustedes ni la agenda de ustedes. And when you really believe that my ego is not involved here, this is something that has come through, and I have to explain to this skeptic client, Spirit will give you the right words. Spirit will give you a right example. And it becomes, Spirit will make it easier for you to explain. Y entonces, cuando realmente están haciendo esto, cuando realmente permiten que sea espíritu el que les diga y creen ustedes mismas que no es el ego, sino que son ustedes los que están canalizando,
entonces no van a tener ningún problema porque espíritu les va a poner a ustedes las palabras correctas, los ejemplos correctos y se vuelve algo mucho más sencillo y fluido porque es espíritu el que está hablando. But the ego, if it gets in, it will say, oh, I must not upset him. I have to be accepted. If you keep the ego out, it's like, this is what is coming. Let me tell you, gently, lovingly, and then it will get accepted. That's my experience. Ok, pero si el ego se les mete, lo que les va a suceder es que va a venir ese pensamiento como, ay, no lo quiero molestar, no lo quiero enfadar, y van a querer ser aceptadas, pero en cambio cuando sacan el ego de ahí, van a decir, ok, esto es. Y si lo manejan de una manera gentil y amorosa en la experiencia de Malabika, lo van a aceptar. Very nice. Good question. Thank you. Muy bien, buena pregunta, gracias. ¿Hay alguna otra pregunta? Ángela. ¿Me escuchan? Sí. Sí. Bueno, buenas noches, mucho gusto y muchas gracias por este espacio. Maestra, quiero hacerte una pregunta. Cuando yo conecto y estoy con las personas, con los consultantes, me llega información, me llegan imágenes, me llegan ejemplos y me llega incluso información complementaria a lo que está llegando ahí de los gráficos. ¿Sigo o le vas a traducir? Sí, no, dale, ahí, dale. Pero cuando lo quiero hacer para mí misma, no me fluye, no me llega así esa información complementaria, no me llegan imágenes, no escucho. Entonces es como si hacia los demás me llega todo y se me abre mucha información y siento que baja y baja mucha información y hay ejemplos y todo, pero conmigo siento que no es lo mismo. ¿Qué hago? Okay, so Angela is your name. She's saying that, well, she's thanking you for being here. And she wanted to ask this question, that when she connects to clear clients, she gets a lot of information. She even gets images, examples, and she gets even a complimentary information for them. But whenever is a clearing for herself, she doesn't get any images, additional information, and she downloads, she channels all this information for others, but not for herself. So she doesn't know what to do. Her question is, what do I do? So this is a classic example of not having embodied spirit. Este es un ejemplo clásico de no apropiarse de esa conexión con espíritu. So it comes to the mind, but there is a lot of self-judgment, self-limitation. So it's almost like spirit and I are not one. I am separate from spirit. Spirit is there, I am here. So that is the separation that will create this. Cuando esto sucede, hay mucho juicio hacia uno mismo y hay muchas autolimitaciones. Y entonces, pues espíritu y yo, pues no somos uno, porque si hay autolimitación, pues espíritu está allá y yo estoy acá. Y espíritu no va a estar acá. Entonces ahí es donde hay que empezar a trabajar. So I would suggest for you to do release statements. You have the release statement, the 3-step release statement, right? Lo que ella te sugiere hacer, Ángela, son frases de liberación.
las frases de liberación que vienen en los 3 pasos. Yeah. I release all blocks to believing that spirit and I are not one, that I cannot be one with spirit, something like that. Yeah. Algo así como yo libero toda creencia, juicio de que espíritu y yo no somos uno. O de que yo no soy una con espíritu, o algo así. Now I completely accept and believe that spirit flows through me. I am a clear channel. Ahora acepto y creo completamente que espíritu fluye por completo dentro de mí. Yo soy un canal fluido y neutral. And you have to believe it. You know, when you say it, the release statement, say it slowly and breathe. You know, after every phrase you say, you breathe. You have to bring it into your body. Y cuando digas la frase de liberación, tienes que creerla, creerla realmente, como interiorizarla. Y para eso ella sugiere que respires después de cada frase, con calma. Otherwise, your love comes up to here. It doesn't go into your, the lower parts of your mind. Your mind is in solar plexus. Your emotion is in the lower second chakra, your body. So it's not reaching there. Your love is going out. De otra manera, el amor que llega para acá, en el plexo solar, en donde está ubicado el segundo chakra, y pues no pasa más allá, que ya también necesita llegar, sino que se va hacia otro lado, hacia afuera. Does it answer your question? ¿Eso te responde la pregunta? Sí. Lo que pasa es que yo siento que cuando estoy en función de otros, yo de hecho, parte de mi oración es decir que pido ser un canal puro y limpio. Y hacia los otros, yo siento que es espíritu hablando, pero cuando es hacia mí misma, hacia que espíritu me ayude a limpiar a mí, ahí es donde siento que se limita únicamente a los gráficos, pero no llega a esas respuestas multisensoriales que me suelen llegar con los consultantes, con quien siento que les llega muchísima información. Ahí es donde siento la dificultad. She's saying again that she's Cris, feeling a lot. No, dile a Malabika, ya te digo otra cosa. Okay. She's feeling a lot of difficulty having multisensorial answers for herself. And that for her, it's really difficult to be able to do that as a clear, neutral channel for everyone else, but not for her. Exactly. That's what, this, you have to do body work. Uh-huh. It's not just about SRT, yeah. No es solamente de TRE, tienes que aprender también a hacer trabajo de tu cuerpo. And there's something in the chat that maybe we should talk about. Hay Someone una persona, in the chat. Espérame para... Dale, ver. Hay una persona, otra persona, Jessica, está diciendo que ella cree que el tema del merecimiento es importante y cuando creemos que otros lo merecen, pero nosotros no, puede ocurrir eso que está planteando Ángela. Entonces, le propone o le dice que pregunte en qué porcentaje acepta la limpieza y se cree merecedor. So, someone wrote on the chat, Jessica says that she believes that the issue is about worthiness. How worthy do you believe that you are? And she complements this information by saying that when we believe that others deserve, but we don't, what is happening to Angela tends to happen. So she can ask, in what percentage is she accepting the clearing and she believes that she's worthy? Yes, very good. Muy bien, Jessica. Gracias. La pregunté y claro, me dio 35%. Gracias. But it may be better for you to get somebody else to do this because your ego may not be willing to allow this information to come through.
Que de pronto quieres pedirle a alguien más que te ayude, porque a veces el ego se interpone en obtener estas respuestas, entonces puedes hacer eso también para que llegue la información. And I will tell you why the ego will try and protect you, because we have had many past lives where we have been persecuted for being a clear channel. So ego does not feel safe and it keeps you like, no, don't go there. Y esto es importante que lo pregunten, porque en muchas vidas pasadas, muchos de nosotros hemos sido perseguidos y matados por este tipo de trabajo que hacemos nosotros. Entonces, el trabajo del ego es como tratar de protegernos de como, no, ven, no te metas en esto. Muchas gracias. Gracias. Sí. Very good. Tenemos, Lilian Rodríguez dice preguntar qué tan neutral está y verte como un cliente. Lillian suggests that she can also ask how neutral she actually is and to see herself as a client. But it may be not very easy to get clear answers, because the ego will try and do everything possible to keep her happy, but not give the right answer. Que no necesariamente, si hay esos bloqueos, no necesariamente va a poder obtener una respuesta correcta, porque el ego va a tratar de hacer lo que necesite para mantenerla feliz, pero no darle la respuesta que realmente es. Do it with a friend. When two people sit together and work together, then a lot of the times you get clearer answers. Hazlo con una amiga. Muchas veces cuando lo hacen con una amiga, las respuestas que pueden obtener son un poco más claras. ¿Yo puedo levantar la mano? Obviamente. I wanted to ask a question. Malabika. Hazla primero en español. Ok. La pregunta es que si el tema del merecimiento es clave para desbloquear esa sensación de mi cuerpo y sensibilizarlo para sentir esa conexión con espíritu, que en qué proporción está eso relacionado con el perdón a mí misma. So the question is, I was wondering, in order for me to sensibilize my body to make it more sensible to the connection of spirit, how can it be connected to self-forgiveness? Like, does it have to do with self-forgiveness? For me, is it a block? Is it something that has to do with that ability to being connected with my body? Okay, this is a very deep question. Es que es una pregunta muy profunda. Yeah. So let me tell you, our body holds a lot of memories from the past. Some of it is from our childhood trauma, inner child clearing and all that. Some of it is memories that the soul has brought in. Some of it is from our ancestors. Some of it is from the human collective memory. So not everything is personal. Wow. Thank you. Okay, so I'll tell you more. So if you okay. Malabika dice, el tema es que el cuerpo sostiene y lleva muchísimas memorias del pasado. Algunas de estas memorias pueden ser de traumas de la niñez, temas del niño interno y esto. O pueden ser incluso memorias que ha traído el alma a esta vida. O incluso pueden ser memorias de tus ancestros. O incluso del colectivo humano. Es decir, no todas las memorias son personales. So the embodiment, as we accept ourselves and love ourselves more and more we are able to connect with spirit, with the body. So it will not necessarily
be 100% right in the beginning, but slowly it gets better and better. En la medida en la que nos vamos apropiando, vamos haciendo nuestra esa práctica y esa aceptación de nuestro cuerpo y de nuestra conexión, cada vez más nos vamos a poder conectar más fuertemente con espíritu, y puede que al principio no sea un 100%, pero sí lentamente se va a ir llegando a esa gran conexión. There is a very nice 6-part meditation that is given at least to the English students in the basic package. It's called centering meditation. Yeah, it's by Marianne Detzler. Mm-hmm. And I find that if you can do that meditation slowly, read one line at a time and breathe it in, it helps to remove the blocks over a period of time. Hay una meditación que se entrega con el material básico, que es una meditación que tiene 6 partes, fue escrita por Marianne Detzler. Se llama la meditación de centrarse, sí. Y ella sugiere que si tienen esa meditación la hagan de manera muy calmada y despacio, de tal manera que digan una frase y respiren profundamente, y que esa respiración es clave después de cada línea, porque les va a permitir remover muchos bloqueos e interferencias, y que a medida que la vayan haciendo va mejorando cada vez esa conexión. So one thing to remember is when you ask for clearing and you go to 6A, Spirit will show you what energies need to get cleared. Okay? Ok, una cosa que hacen ustedes que cuando piden una limpieza y que les llevan a 6A, les va a mostrar qué es lo que se necesita limpiar. It can be self-limitation, self-destruction, depression, whatever it is, right? Puede ser autolimitación, depresión, y self-limitation, depression, and self... In all those. Cualquiera. So when you say, please clear the energy is cleared. Energy goes. Cuando dicen limpien esta energía, la energía se limpia, queda limpia. But the roots are still there. We have to consciously now, because we are aware of what those qualities are, we have to now consciously change that. And that is a part of the embodiment. Pero la raíz queda ahí, porque de manera consciente yo la tengo que cambiar. Y eso hace parte de esa apropiación de la práctica, de hacerla nuestra. And that sometimes, we need to do release statement, we will need to do emotional freedom technique or some other technique which helps to bring that idea and put it in the body, like we have to breathe it in. We have to keep reminding ourselves. We have to keep repeating the idea. Then it stays. Y esto es algo que debemos repetir, incluso lo podemos hacer con otras técnicas, con Emotional Healing Technique, Freedom Technique, que es una técnica de liberación de emoción, de sanación por medio de la liberación emocional. Y en la medida en la que vamos repitiendo y repitiendo todas estas prácticas, vamos logrando esa remoción de bloqueos y esa conexión que estamos buscando. Okay, are we doing well? Ok, ¿vamos bien? Sí, Malabika, muchas gracias. No tenemos más preguntas, Chris. That's it for the questions. Creo que por la hora también ya podemos irnos despidiendo. One of the things I want to suggest to everyone, and this is, we think of SRT as just asking questions and asking to be clear. There's much more to SRT, backup for good SRT practice. So I want to give you one idea.
do deep breathing or do the meditation that we did, but put your hands on your abdomen. Well, let me show you. Go ahead, Chris. I will show you how. Ella quiere hacerles una sugerencia a todos. TRE no es simplemente una técnica que es para hacer preguntas y para pedir que se limpien cosas. Es muchísimo más que eso. Y nos va a dar una idea. Y la idea es practiquen la respiración profunda. Y les va a mostrar dónde poner las manos en el abdomen. Go ahead. So what happens is all those things that I said, we hold it mostly in this part of the body. Todas las cosas de las que hablamos ahorita las mantenemos en esta parte del cuerpo. Yeah. So when you're doing your meditation, put your hands like this. I don't know if you can see it. Cuando estén haciendo la meditación, pongan las manos así. You can be laying down, you can be sitting up. But put Pueden your estar hands sentadas o acostadas, pero pongan las manos aquí. and set the intention. Spirit, as I am breathing in, I'm bringing in love. As I'm breathing out, I'm releasing everything that I'm holding, which is blocking love. Y pongan la intención y en la medida en la que van inhalando, atraigan amor. Y cuando van exhalando, liberen todo aquello que las están bloqueando. And do it like every day if you can. 5 minutes, 10 minutes, 20 minutes, half an hour would be really good. Y háganlo todos los días, 5, 10, 20 minutos, 30 minutos sería maravilloso. So what happens is that our love for the self, our love for the body, and opening it up for more spiritual energy to pass through when we lose all that self judgment. En la medida en la que vamos perdiendo ese juicio hacia nosotros mismos, si hacemos esa práctica de traer más amor, va a haber más espacio para que se nos llene más de espíritu y de ese amor nuestra conexión. So if you study spirituality now, all practitioners will tell you that bringing it into the body is a very, very important part. Spirit is now saying it's not just about the mind. You have to be able to feel it. Todas las prácticas espirituales dicen que la respiración juega un papel muy importante al momento de tratar de conectarse y que espíritu, ya no se trata simplemente de conectarse con espíritu porque sí, sino de realmente sentirlo con nuestro cuerpo, sentirlo, esa conexión a nivel de cuerpo, no solamente de mente. Okay. So if you want, Veronica, I can send you Marianne's prayer. And if you don't have it, I think you should have it, but if you don't, you can look at it and maybe you can share. Si quieres traduce, Cris. Malabika dice que si quiere, ella puede compartir la meditación de Marianne con Verónica, pero pues que ella cree que nosotros debemos tenerla en el material de español. Sí, yo creo que la tenemos en el básico, pero bienvenida si me la envías y yo la puedo compartir con otras personas que no la tengan. Okay. So she believes that it could be in the basic handout, but if you can send it to her, it would be wonderful, and she can make sure that people who don't have it get it. Okay. Malabika, gracias. Muchísimas gracias por estos espacios, por compartir tu sabiduría con nosotros y por hacerlo con tanto amor. Muchas gracias. Thank you, Malabika, for being here with us, for sharing your wisdom, and for doing it so in such a loving manner. Such a pleasure. Thank you for the opportunity and thank you for coming. I love this. I love to do this. So. Muchas gracias. A ella le encanta hacer esto y que gracias por la oportunidad. A todos los que se conectaron hoy, mil gracias. Les recuerdo que
queda grabado en el canal de YouTube de la asociación el próximo domingo para que lo compartan con las personas que no pudieron acompañarnos hoy. Cris, a ti también, mil gracias por la traducción. Gracias Y a bueno, ustedes por esperemos tenerme. vernos pronto. Thank you. Vale. Thank you very much, Malabika. Lovely meeting you. Thank you. And you. Bye.